En un almacén con clima controlado en Los Ángeles, custodiado por cámaras y sensores de humedad, hay más de 4.000 piezas de ropa que pertenecieron a un solo hombre. Chaquetas con miles de cristales de Swarovski cosidos a mano, uno por uno. Guantes con cientos de piedras engarzadas que tardaban semanas en terminarse. Camisas que nunca se usaron públicamente porque Michael Jackson las rechazó en el último minuto. Ese almacén y las decenas de bodegas similares repartidas entre California, Londres y Nueva York contienen lo que los especialistas en subastas han valuado, de forma acumulada a lo largo de más de una década, en más de 100 millones de dólares. No hablamos de joyas ni de autos. Hablamos de un closet. Michael Bush y Dennis Tompkins fueron los responsables de construir ese closet durante casi 3 décadas. Se convirtieron en los diseñadores de vestuario de Jackson desde principios de los años 80 y permanecieron a su lado hasta el final de su vida, incluso trabajando en los trajes que Jackson planeaba usar en la gira This Is It, la que nunca llegó a presentarse. Bush contó, años después, una anécdota que resume mejor que cualquier cifra la relación obsesiva que Jackson tenía con su ropa. Le habían enviado una chaqueta de esgrima bordada en oro, inspirada en el vestuario de la realeza europea, pensada para una gira. 2 días después de recibirla, Jackson llamó a Bush con una frase que se volvería legendaria entre su equipo. Se la regalé a alguien. Necesito otra. Ese momento fue el que llevó a Bush y Tompkins a empezar a fotografiar cada pieza que creaban, no por vanidad, sino por puro instinto de supervivencia profesional. Si Michael regalaba una chaqueta irrepetible sin avisar, al menos tendrían un registro para poder reconstruirla. Esa costumbre, nacida del pánico de un diseñador, terminó generando algo que nadie imaginó en ese momento. Un archivo fotográfico de miles de DVDs en 35 milímetros que documentaban, prenda por prenda, la evolución del guardarropa más elaborado de la historia del pop. Jackson mismo, al ver esas cajas de diapositivas acumulándose año tras año, le insistió a Bush con una idea que en ese momento sonaba descabellada. Deberías hacer un libro con esto. Ese libro, The King of Style, se publicó en 2012, 3 años después de la muerte de Jackson, y se convirtió en el testimonio más detallado que existe sobre cómo se construía, prenda por prenda, la imagen visual de un ícono. Para entender la magnitud de ese guardarropa hay que entender primero que Michael Jackson no compraba ropa como cualquier persona. La diseñaba, la rediseñaba, la desechaba y volvía a exigirla, muchas veces para usarla una sola vez frente a las cámaras y jamás volver a tocarla. La chaqueta roja y negra que usó en el video de Thriller en 1983, hecha de piel de becerro, fue en su momento un simple encargo de vestuario para un cortometraje de 14 minutos. Nadie en el set imaginaba que esa prenda terminaría subastada en 2011 por 1,8 millones de dólares en Julian's Auctions de Beverly Hills, convirtiéndose en una de las piezas de vestuario más caras jamás vendidas en la historia de las subastas, superando en valor a trajes usados por realeza o vestidos de estrellas de cine clásico. Jackson había regalado esa misma chaqueta a Bush y Tompkins como agradecimiento, con la instrucción de que la usaran como modelo de referencia para futuras prendas de gira. Terminó siendo, sin que nadie lo planeara, la pieza más valiosa de todo su legado textil. El guante, por supuesto, merece su propio capítulo. El guante blanco con incrustaciones de cristal que Jackson usó por primera vez durante la transmisión especial Motown 25. Yesterday, Today, Forever, en 1983, la misma noche en que presentó públicamente el paso conocido como Moonwalk, ante una audiencia de más de 47 millones de personas, se convirtió en el objeto más reconocible de su carrera, más incluso que cualquier canción.
Con el paso de los años, Jackson y su equipo produjeron docenas de variantes de ese guante para distintas presentaciones, cada una con distinto número y tipo de cristales cosidos a mano. Uno de esos guantes, adquirido por el empresario de Hong Kong Hoffman Ma, dueño del casino Ponte 16 en Macao, fue vendido en una subasta benéfica en 2009 por $350.000, apenas meses después de la muerte de Jackson. Ma no ocultó, en entrevistas posteriores, que su interés no era solo coleccionista. Para él, poseer ese guante significaba poseer un fragmento físico de un momento que cambió la historia de la televisión. Lo que pocos fans imaginaban, sin embargo, es que ese nivel de obsesión no se limitaba a las prendas que salían a escena. Jackson trataba su vestuario cotidiano, la ropa que usaba fuera de los escenarios, con un cuidado casi idéntico. Bush relató que Jackson tenía preferencias extremadamente específicas: colores exactos, texturas exactas, el peso exacto de una tela sobre su cuerpo mientras bailaba. Una camisa diseñada para una campaña publicitaria de Ella Gear, con detalles de cadenas plateadas y una banda negra en el brazo, nunca llegó a usarse en la sesión de fotos para la que fue creada, pero Jackson decidió conservarla de todas formas. Esa misma camisa, junto a un pantalón negro idéntico al que usó en un comercial de Pepsi durante la era del álbum Bad, terminó subastándose por separado décadas después, comprada por coleccionistas dispuestos a pagar sumas de 5 cifras por prendas que ni siquiera aparecieron nunca frente a una cámara profesional. Uno de los objetos más entrañables de todo ese archivo tiene un origen inesperado. Una chaqueta universitaria estilo Varsity, en rojo y negro, sus colores favoritos, diseñada por la marca japonesa Sailors a partir de instrucciones personales de Jackson. Era la única de su tipo con la palabra Michael bordada en la espalda. Jackson la usó el 18 de junio de 1993 durante una visita a un hospital infantil en Washington, donde pasó horas conviviendo con niños enfermos, lejos de cualquier reflector de escenario. Años después, regaló esa misma chaqueta a Homer Batty, un bailarín y rapero noruego cercano a la familia Jackson desde la infancia, durante una visita a Neverland. Batty conservó la prenda durante años antes de decidir subastarla, convirtiendo un gesto privado de generosidad en otra pieza más del mercado de coleccionistas que se formó alrededor de la vida de Jackson. Y luego está Neverland. Cuando Jackson abandonó su rancho en 2006, tras el juicio que enfrentó por acusaciones de abuso infantil del que resultó absuelto, dejó atrás no solo un parque de diversiones privado con noria y carrusel, sino también un inventario descomunal de objetos personales que jamás volvió a reclamar. En 2009, apenas semanas antes de su muerte, se anunció una subasta masiva bajo el nombre King of Pop, a Once in a Lifetime Auction, programada para exhibirse en Beverly Hills, junto al Hotel Beverly Hilton, con entradas de $20 por día, para que el público pudiera recorrer los catálogos de manera presencial. La muerte de Jackson, ocurrida días antes de la fecha programada, obligó a cancelar la subasta en el último momento, y buena parte de esos objetos terminaron negociándose de forma privada entre la familia Jackson y la casa de subastas Julians, evitando así una liquidación pública que muchos fans consideraban una falta de respeto hacia su memoria. Entre las piezazas que sí terminaron saliendo a subasta a lo largo de los años, hay objetos que revelan una faceta menos conocida de Jackson. Un accesorio del vestuario de Moonwalker, su película semi-autobiográfica de 1988, que incluía un cinturón de cuero negro con metal dorado visible en la secuencia inicial del filme. También circularon por el mercado de coleccionistas un par de guantes con dedos alargados de látex, los mismos que Johnny Depp usó como Eduardo Manos Tijeras en la película de Tim Burton de 1990.
La conexión no era casual. Stan Winston, el artista de efectos especiales responsable de esos guantes, había trabajado directamente con Jackson en el cortometraje Ghosts de 1996, y algunas piezas de ese proyecto terminaron mezcladas, con el paso de los años, entre los objetos personales que Jackson conservaba en su residencia. La subasta de diciembre de 2012, organizada específicamente en torno al legado de vestuario que Bush y Tompkins habían conservado durante años, generó más de $5 millones en ventas en una sola jornada. Entre los compradores más llamativos apareció Lady Gaga, quien adquirió 55 piezas distintas del archivo, convirtiéndose de forma extraoficial en una de las coleccionistas privadas más importantes de vestuario de Jackson en el mundo. Bush, antes de esa subasta, había tomado una decisión que sorprendió a muchos seguidores. Donó de manera directa varias de las prendas más importantes al patrimonio oficial de Michael Jackson, en lugar de venderlas al mejor postor, con la intención explícita de que esas piezas fueran preservadas como parte del legado histórico del artista y no simplemente absorbidas por el mercado privado de coleccionismo. Michael siempre nos devolvía algo a cambio, explicó Bush en una entrevista, refiriéndose a la costumbre del cantante de recompensar generosamente a quienes trabajaban más de cerca con él. Esa misma generosidad, curiosamente, terminó generando el problema que Bush enfrentó durante años: objetos que Jackson regalaba sin documentar, que después reaparecían en manos de terceros, sin que existiera jamás un inventario centralizado y confiable de todo lo que había pasado por su closet a lo largo de casi 30 años de carrera. Ese desorden documental explica, en parte, por qué hasta la fecha resulta casi imposible dar una cifra exacta de cuántas piezas conformaron el guardarropa completo de Michael Jackson a lo largo de su vida. Los especialistas en memorabilia calculan que solo el catálogo de trajes de escenario documentados por Bush y Tompkins supera las 700 piezas, sin contar la ropa de uso personal, los sombreros, los cinturones, las decenas de variantes del icónico guante, ni los accesorios menores como broches, alfileres y placas conmemorativas que Jackson coleccionaba de sus giras. Sumando el valor de todas las subastas registradas desde 2009 hasta la fecha, más el valor estimado de las piezas que permanecen bajo resguardo del patrimonio oficial y jamás han salido al mercado, la cifra acumulada supera con facilidad los $100 millones, una suma que convierte al vestuario de un solo artista en uno de los archivos de moda más valiosos jamás reunidos por una sola persona en la historia del entretenimiento. Kim Kardashian, en 2018, adquirió durante una subasta un conjunto completo perteneciente a Jackson con la intención declarada de que su hija North, entonces de apenas 5 años, pudiera usarlo en ocasiones especiales. Una compra que generó debate entre coleccionistas serios sobre si prendas de semejante valor histórico debían destinarse al uso cotidiano de un niño o preservarse exclusivamente como piezas de museo. Ese debate, en realidad, atraviesa toda la historia del guardarropa de Jackson después de su muerte. ¿Pertenece esa ropa al mercado, como cualquier otro objeto de lujo susceptible de compra y venta, o pertenece a la historia cultural, como una pieza de museo que documenta un momento irrepetible del entretenimiento del siglo XX? Nadie respondió esa pregunta con más contundencia que la propia familia Jackson, que durante años ha mantenido una postura ambigua. Por un lado, ha permitido y en ocasiones impulsado la venta de piezas específicas para financiar las operaciones del patrimonio del cantante, que sigue generando ingresos multimillonarios a través de música, documentales y proyectos audiovisuales, incluso más de una década después de su muerte. Por otro lado, ha bloqueado en distintas ocasiones la salida al mercado de piezas
consideradas demasiado significativas, como algunos de los guantes originales de la era Thriller, o ciertos trajes utilizados durante la gira Bad de finales de los años 80, que se consideran patrimonio intransferible. Bush, quien falleció en 2022, dedicó buena parte de sus últimos años a dar entrevistas y conferencias sobre el proceso creativo detrás de cada prenda, insistiendo siempre en un mismo punto. Jackson participaba de forma activa en cada decisión de diseño, desde el tipo exacto de cristal utilizado hasta la inclinación precisa de una hombrera, porque para él la ropa no era un accesorio de su música, sino una extensión física del personaje que había construido durante décadas frente al público. Cada chaqueta, cada guante, cada pantalón ajustado con cremalleras visibles, formaba parte de un lenguaje visual tan cuidadosamente calculado como cualquiera de sus coreografías. Y sin embargo, ese mismo lenguaje visual que convirtió a Jackson en el artista más reconocible del planeta terminó, después de su muerte, fragmentado entre bodegas de subastas, colecciones privadas de celebridades, museos temporales en Irlanda, Reino Unido y Japón, y armarios de coleccionistas anónimos dispuestos a pagar cifras de 6 dígitos por una chaqueta que Jackson quizás usó una sola vez durante unos minutos frente a una cámara antes de regalarla o desecharla sin pensarlo 2 veces. El hombre que construyó minuciosamente cada centímetro de su imagen pública terminó convertido, sin poder decidirlo él mismo, en un archivo disperso por el mundo, valuado en cifras que superan lo que muchos artistas ganan en toda una carrera, pero que ya no le pertenecen a nadie que lo haya conocido realmente. Queda, al final, una imagen difícil de sacudirse, la de un hombre que necesitaba controlar hasta el último cristal cosido en una manga, hasta el ángulo exacto de una hombrera bajo las luces del escenario, y que terminó, después de su muerte, sin ningún control sobre el destino de las prendas que definieron su imagen ante el mundo. Quizás ahí resida la verdadera paradoja de todo ese closet de $100 millones. Entre más intentó Michael Jackson perfeccionar cada detalle visible de sí mismo, menos terminó perteneciéndole, hasta convertirse él mismo, tela por tela, cristal por cristal, en un objeto que otros compran, exhiben y heredan, mucho después de que su voz dejó de sonar en los escenarios que esa ropa fue diseñada para iluminar.